Bienvenidas mis chicas y mis chicos. Miren la deliciosa receta que les he traído en esta ocasión. Una sopa o caldo de choclo. Muy fácil, súper económica y deliciosa. Miren, lo primero que hago es cortar los choclos. Los choclos deben estar tiernos para preparar esta deliciosa receta. Así lo hago yo. Si usted quiere la desgrana, pero les digo que es más fácil cortarlos. Bueno, mis chicas y mis chicos, espero que les esté gustando este video, que se suscriban a mi canal, que me dejen un comentario y por supuesto que me regalen su like. Miren, allí sigo cortando el choclo para hacer esta receta, que en esta ocasión la receta es de una deliciosa sopa de choclo muy fácil. Aquí en esta olla pongo mantequilla y un poquito de achote o aceite de color. Allí te pongo cebollita blanca para hacer un buen refrito. Allí también coloco las ramas de hierbitas. Si usted tiene perejil, coloque todo allí para que le dé un buen sabor a esta sopa. Allí también ya coloco los choclos que corté allí para que se refrían un poquito. También allí coloco choclo, pero así en pedazos, y también la tusa del choclo. Todo esto ya mismo que ya hierve le da un buen sabor a este caldo, súper delicioso. Yo también le coloco una papa cortada pequeñita. Si usted quiere le pone, si no, no. También ya le coloco pimienta, un poquito de orégano seco. Todo esto hay que se refría y ahí ya le coloco el agua, la cantidad necesaria. Si usted va a hacer bastante, pues póngale bastante, y también tiene que aumentar la cantidad de choclo. Ahí espero que hierva para que se ablande todo esto y todo esto ya coja un buen sabor. Aquí yo ya voy a proceder a sacar las tuzas del choclo, que ya dejó su sabor allí en el caldo, y también las ramas de hierbita. Todo esto, como no se va a comer, entonces esto se saca. Allí también ya por otro lado dejé un poquito de choclo de ese que corté, y en la licuadora con un poquito de agua lo licuo bien licuadito para que no quede ningún grumo ni nada. Si a usted le queda con grumos este licuado, páselo por un sedazo. En esta ocasión yo no lo pasé por sedazo porque me quedó bien licuado. Esto va aquí a la olla y le vuelvo a poner allí en la licuadora un poquito más de agua, porque como quedó allí un poquito de choclo, le pongo allí agua. Y ahí ya le muevo. Este licuado le da un espesor y el caldo queda bien rico. Aquí también ya procedo a echarle el queso para que hierva y coja todo su sabor. También le coloco un poquito de crema de leche, y en el recipiente que estaba la crema de leche, como quedó allí un poquito todavía, también le coloqué un poquito de agua y le puse allí. También procedo a ponerle un huevo. Si usted quiere le pone otro huevo, ya es a gusto suyo. También ya ahí le piqué hierbita, y eso es todo, mis chicas y mis chicas. Es una receta súper económica, fácil y muy deliciosa. Espero que se animen y que la preparen. Su familia van a quedar encantadas. Aquí ya está servido el plato. Espero que les haya gustado. Les vuelvo a repetir, suscríbanse a este canal, que van a encontrar limpieza, organización, receta, DIY, de todo un poco, niñas. Bendiciones para todos y para todas.